Sergio Barayazarra. ¿Lo dije bien? ¿Lo digo rápido para no equivocarme? Lo dijiste perfecto. Ah, qué bárbaro. Muchas gracias, Sergio, por estar acá. Gracias por la invitación. No, fue un gusto. Antes que me olvide, porque siempre trato de decirlo, porque después mi cabeza se va, le quiero agradecer a Pablo Cipolla de Editorial Hespérides por el contacto, por haberme dado tu libro para leerlo, así podemos charlar tranquilo. Yo Gracias, te pido disculpas, Pablo, que tengo la garganta un poco más o menos hoy, así que... Hablo yo entonces. sería un placer. ¿Sos abogado? Soy abogado, sí. ¿Y qué pasó que del derecho pasaste a la literatura, o fue algo que siempre estuvo junto? ¿Cómo es esta cuestión de la abogacía y la literatura? En realidad, escribir empecé a los 13 años. Los primeros poemas cuando uno empieza la escuela secundaria. Después, cuando estudié Derecho, en los 20 y pico de años, bueno, ahí es como que paré un poco. Pero por tiempo seguramente también, Por ¿no? tiempo, porque me daba como un poco de vergüenza escribir poemas y ese tipo de cosas, y la carrera se ponía más complicada. Claro, también. claro. Y bueno, luego continué, mi carrera terminó, seguí estudiando otras carreras también en la Facultad de Derecho, escribanía, Ajá. la carrera docente universitaria. Siempre en relación con la abogacía. Claro. Las carreras, el estudio que seguías. Sí, la carrera docente fue una elección de una materia porque era minería y energía, y era una materia que a mí me gustaba mucho, me sigue gustando mucho, así que me di el gusto de poder estar en la materia durante algunos años, poder hacer un trabajo, un escrito, en un libro con uno de los profesores que estaba en la materia, y fue una linda etapa que luego terminó, por lo menos en esa etapa, en ese momento, y bueno, continué mi trabajo de escritor con otro tipo de cosas. Comencé a escribir cuentos, algún ensayo, todo. ¿Ensayos literarios o ensayos que tenían que ver con tu carrera? En principio algunas cosas que tenían que ver con la carrera, después algunas cosas literarias. Comenzaron a aparecer los que a mí siempre me habían gustado. Por ejemplo. Y los que a mí me gustaban era Julio Cortázar, fundamentalmente uno de los que más me gustaba. Uno de los últimos que llegó fue Borges, pero Cortázar me gustaba mucho. Me gustaba. ¿Y cómo llegas a Cortázar, Sergio? ¿A través de quién o cómo? ¿Cómo llegas a...? Y lo que pasa que yo comencé con el final de algunos libros de Cortázar. Coincide un poco con mi etapa de vida, la llegada de la democracia. Ajá, entonces, claro. Alambradas Culturales, que fue no sé si fue el último libro de Cortázar, Nicaragua tan violentamente dulce, una etapa que uno tenía que era un poco rebelde con la llegada de la democracia, y había una mirada sobre algunos momentos que había en Latinoamérica. Y sobre todo por ahí es la parte de la literatura de Cortázar que menos se conoce, o por lo menos la menos difundida masivamente. Claro, yo me acuerdo de Alambradas Culturales, me acuerdo de Las Locas de Plaza de Mayo, que creo de haber sido, si no fue de las primeras cosas que leí de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, me pareció, primero a mí siempre me resultó muy agradable Cortázar. Tenía una imagen muy cinematográfica, muy de galán. Entonces, como no tenía que ver, yo era muy joven, y no tenía que ver con todos esos señores tan serios y circunscritos que a veces representaban en ese momento. Sí, tenía como hasta estéticamente otra cuestión distinta. Sí. Era un personaje, claro. Los personajes de Dumas parecía. Claro. El salido, claro, y con ese tinte que tenía del francés que se arrastraba a sus palabras. Y me acuerdo mucho cuando vino la última vez a la Argentina, y bueno, no sé si empecé por el lugar indicado, pero bueno, después, bueno, en el caso de escritores de aquí, yo soy platense, y Almafuerte es como que estuvo siempre, claro. ¿no? Este libro está basado, sin lugar de duda,
tengo una amiga que me dice, nunca te olvides que usaste las cartas de Almafuerte, porque yo recluté todas las cartas de la Casa del Museo de Almafuerte hace muchos años. Estamos hablando del inventario, lo estoy mostrando la cámara que está detrás de Sergio. ¿Sale, doña Mercedes? Perfecto. Hermosa tapa, por otra parte. Es un trabajo de Pablo Cipolla. Sí, es realmente muy... Ayer la miraba, y el color que tiene la foto de esta biblioteca antigua. Lo que pasa cuando hablamos, como la historia transcurre a principios de los 60... Espere, no se meta. No, está bien. Estábamos hablando con los autores. Claro, porque después que una vez que nos metemos en la novela no salimos más. Digamos, Almafuerte estuvo siempre, ¿no? Uh-huh. Pero de todas maneras, los escritores latinoamericanos me gustaban mucho. Y ahí nos vamos a encontrar con el colombiano más famoso, con ay, se me fue. García Márquez. García Márquez. Vargas Llosa, el otro peruano, no. Pero siempre van de la mano, no sé van por de qué. la mano, sí. Y cuando uno lee algunas cosas, encuentra algunas similitudes que exceden esos problemas personales que ellos tuvieron y algunas miradas políticas que inclusive también existen hoy. Pero García Márquez era el personaje indicado para un joven que empezaba a leer esta nueva literatura latinoamericana. Él fue como el padre de mi mirada sobre muchos temas, no solo latinoamericanos, sino su vida. Yo me acuerdo cuando me compré el último libro que salió sobre él, que era una biografía, que él alcanzó a hacer una primera parte, que era un libro como de 700 hojas. Claro, era impresionante lo que ese hombre sabía. Y ahí descubrí que todo lo que tenía que ver con Macondo, por supuesto, todas esas descripciones de cada una, cuando él tuvo que retornar con la madre, que tenían que vender la casa que había sido de la familia, cuando van recorriendo en el tren cada una de las estaciones, cada uno de los lugares están en los libros de García Márquez. Es impresionante que todas las referencias que él hace en esta biografía, la última, creo que Vivido, no me acuerdo. Sí, no recuerdo. Impresionantemente ahí están de varios libros de él, todas las referencias que tienen que ver con las ciudades, son ciudades que son cercanas a Macondo. Y bueno, a mí me gustó mucho leerlo y bueno, realmente era un mundo como cercano, era un escritor en alguna manera de un acceso bastante fácil. Inclusive estaba pensando mientras que te escuchaba, que fue como un camino casi lógico, ¿no? Cortázar, García Márquez. No es un camino decir, este tipo está loco, lea uno y después, no. Creo que es el camino lógico que hacemos todos los lectores que empezamos a leer algunos autores, ¿no? Igual Vargas Llosa no lo dejé, porque yo me acuerdo que la historia de Amaita, algunos libros de él, La Casa Verde, hubo varios libros, porque yo sentí que era como mi línea de búsqueda. No tenía mucha, porque mi formación dista mucho de saber tanto de literatura. ¿Y pasaste, o mejor dicho, entraste a la literatura a través de algún taller literario o fue más una cuestión de soledad, decir, bueno, me pongo a leer, o algún amigo, algún pariente, alguien que te iba guiando? Porque te pregunto porque venís de un mundo bastante diferente para entrar a autores de este nivel, ¿no? Es probable que sea la soledad del hijo único. Ajá, claro. Que siempre el libro o la lectura estuvo cerca de una familia que hemos vivido en el campo, de cuando era chico, una parte de esa vida, de ir a escuela rural a caballo, por lo cual se valoraba mucho lo que uno tenía, porque estaban las revistas que compraba mi madre, los álbumes, tipo el Tony que compraba mi papá, y yo tenía por ahí otras revistas, las historias de los superpersonajes, pero no faltaba Mafalda, por supuesto. Claro. Y me acuerdo que mi tío
hermano de mi madre, fue el primero que me regaló una revista de Mafalda. Mirá. Y fue como un momento importante. ¿Eras muy chico? Sí, era chico. Claro. Y yo tendría la edad de Mafalda. No, tendría 7 años, Claro, 6, 7 años. entrar a ese mundo a esa edad es una locura. Pero cuando vos vivís en el medio del campo, Claro. salir es muy difícil porque el camino era de tierra, que sería de barro, como lo que yo vivo Claro. acá. Y muchos años atrás era muy difícil, y teníamos el tren que todavía existía, y el tren a veces, cuando íbamos a buscar algunas cosas que nos faltaban para comer o lo que fuera, estaba el señor que bajaba con todas las revistas Claro. y los álbumes. Era el momento. Mágico. Era mágico. Claro, claro. Los chocolates, todo eso lo compraba mi papá. Claro. Y yo buscaba las revistas, bueno. Pero no sé si más o menos debes saber que aparte uno lee varias veces. Leía el diario que compraba mi papá, la revista la Radiolandia, esa revista que Claro. compraba mi mamá, lo que yo tenía. Y bueno, si lograba llegar a Chascomús, que vivían mis primos y mis tías, hermanas de mi padre, ahí íbamos a un lugar que vendían de todo. Y yo ahí me volvía con varias revistas. ¿No hacías canje en esa época de revistas? Porque era bastante común. No, yo hacía mucho canje cuando era chica. No, la verdad que no llevaba nada, porque la expectativa de ir a ver un lugar, que era la Casa Ruiz se llamaba, que vendía todas las revistas, todas las historietas, y yo estaba fascinado. Claro. Entonces traía algo nuevo, que lo leía y lo releía, y eso que me compraba varias para tener, pero se acababan. ¿Podríamos pensar que esa fue tu entrada a la literatura? Sí, Entonces, la sí, historieta. sin lugar a... Sí. Y me parece que hasta me gusta que lo digas hasta con orgullo, porque yo te estoy viendo en este momento, y no renegar de la historieta, porque el Tony, D'Artagnan, el Intervalo, eran historietas, eran buenas, qué sé yo, para nuestra edad, cuando uno es chico, acceder a la literatura desde ese lugar está buenísimo. Lo que pasa que, siendo argentino, renegar de la historieta. Sí, pero bueno. Con los grandes autores que hubo acá en la Argentina y existen todavía, Sí. Es un camino hermoso. Sí. Cuando uno, recién estabas hablando del Refugio de la Cultura, que yo lo suelo ver casi siempre, cuando de vez en cuando suelen recordar a algunos de los grandes hombres de las historietas, o cuando recuerdan a García Ferré, por ejemplo, digamos uno, estamos frente parte de una vida. Claro que sí. Mi vida está con la historia de eso, y lo que estaba hablando hoy de la historia de la televisión, también, yo soy el hijo de la televisión. Claro. Porque yo me acuerdo la primera vez que llegó un televisor, cuando vivíamos en el campo, que era blanco y negro, obviamente, Sí. y bastante que en Chascomús todavía llegaban los canales de Buenos Aires. Entonces la programación duraba cierta hora, se cortaba a veces, y bueno, ahí también era como muy importante. Y sí. Está bueno. Bueno, vamos a hacer el primer corte y después seguimos, y ahí sí vamos a entrar a tu novela. Tengo muchas cosas que preguntarte, Sergio, así que las que quieras. Vamos a ver qué sale. Preciosa tapa, muy, muy linda tapa, no me voy a cansar de decirlo. Doña Mercedes, ya te quedó, lo de Doña Mercedes te quedó para siempre. Nos vamos a ir al primer corte por el Día del Himno con, para mi gusto, una de las versiones más lindas del himno. ¿Por quién va a ser si no es por Charlie a secas? Dejamos correr un poquito más a Divididos porque estábamos acá hablando de la hermosa versión del Arriero por Divididos. Creo, bueno, a mí que no me gusta el folclore, ya lo saben, es la versión que más me gusta, y por supuesto la elegimos por el Día del Trabajador. Seguimos hablando con Sergio Barayazarra, lo leo para no equivocarme, y si me equivoco te pido mil disculpas porque suelo equivocarme bastante, pero bueno, vamos. No, ha salido bien. Hasta ahora salimos bien. Vamos con el inventario, Sergio, ¿te parece? Lo vuelvo a mostrar.
para que quienes nos están siguiendo por YouTube puedan ver la hermosa tapa. Bueno, yo los libros los escribo. Tengo esa mala costumbre, muchos me la han criticado, pero bueno, me gusta escribir los libros, con lápiz ahora. Antes los escribía con lapicera, que eso era feo, ahora por lo menos con lápiz. Me gustaría arrancar por bueno, primero vamos a cambiar la primera pregunta de la novela. ¿Qué te llevó a escribir esta novela? ¿Almafuerte, nada más o algo más? No. ¿O cómo surge la idea? Yo creo que esta novela considero que es una novela urbana. A mí me gustaba escribir algo que tuviera que ver con La Plata, y me parecía que el personaje del empleado público, que lo encarna Eugenio Miranda, es uno de los personajes típicos de esta ciudad. Como hay otros, yo había leído en su momento un poco de Woody Allen, cuando él hablaba sobre el tema de la poesía urbana, de alguna manera, y en el caso de él está encarnado por la ciudad de Nueva York. Claro. Pero digo, él tiene 2 o 3 películas que son muy interesantes que la gente vea, que es Manhattan, Ana y sus hermanas, y Annie Hall. Las 3 son impresionantes. Y después hay una que él participa como director, que no es de él, que en Historias de Nueva York, donde él un poco describe su vida en el contexto de esa ciudad. La historia de las obras urbanas obviamente son totalmente distintas a aquellas que tienen que ver con el campo o los lugares abiertos. Y la época no es caprichosa, es una época que a mí personalmente me interesa mucho. Transcurre a principios de los años 60. Yo soy un fervoroso admirador de la cultura de los Beatles, por ejemplo. Y aparte porque los 60 representa ese gran cambio que existió en el mundo y que fue el nacimiento de una nueva cultura, por llamarlo. Sí. El nacimiento en la música, en la escritura, en la ropa. Me estaba acordando hace poquito que murió Mary Quant, que fue la que inventó la minifalda. Claro. Cómo cambió la vestimenta de hombres y mujeres y cómo la ciudad de La Plata también se incorpora un poco a esos cambios. Una ciudad que de todas maneras conserva algunos cánones conservadores de siempre. La gente que viene aquí porque viene a estudiar a la facultad, los empleados públicos, ¿no? Pero aparte de La Plata me parece que en el caso de Miranda se mueve con cierta tranquilidad, agilidad, destreza en una ciudad chica. Es una ciudad, pero no deja de ser, sobre todo en los 60, ¿no? Yo no la conocí, no soy de La Plata, pero me imagino que no era la ciudad tan explotada de autos, camiones, micros. Era una ciudad mucho más reducida, calculo, y Miranda me da la sensación que por eso también se mueve como se mueve en estas calles. No me lo imagino a Miranda en Capital Federal, por ejemplo. No, es una historia, es local. O sea, hay un detalle de eso de que la ciudad era pequeña y que toda la novedad era realmente, hay 2 chicas que participan en la historia, sí. Y que como una gran salida ellas van a ver cómo se presenta el Valiant 62. Sí. Eso es muy de pueblo. Claro. Que un nuevo auto se presentara en un lugar y la gente fuera a verlo. Yo si bien prácticamente yo no había nacido, pero de todas maneras hay algunos detalles. Claro, hay un gran trabajo de campo. Yo me encerré en la biblioteca de Plaza Rocha. Ajá. Conseguí un diario que después no salió más, y me dediqué a buscar hoja por hoja cada uno de la historia. Yo calculaba que transcurría en esa época los meses, y entonces miré durante todos los días qué sucedía políticamente, socialmente,
¿qué se hacía? ¿Dónde se iba a bailar? ¿Dónde se iba a tomar algo? ¿Dónde la gente...? ¿Cuánto tiempo te llevó ese trabajo, Sergio? Me llevó muchos años. Me llevó muchos años porque, no lo terminé. Yo cuando lo ubico a Pablo el año pasado, yo lo tenía armado, pero nunca me animaba a sacar, porque digo, ¿voy a sacar una novela? Me sonaba como mucho. Y era una historia que yo la quería mucho, porque me parecía algo siempre faltaba. ¿Cuándo la escribiste? Y la fui escribiendo en el tiempo. Más o menos. Y digamos que... Y sería difícil decir, porque después le fui agregando muchas cosas. La empezabas, la dejabas, claro, y la ibas retomando. Era un amor que venía y se iba. Y como todo el que se iba al interior, claro. Y como los personajes. La historia me representa también mucho la historia de los estudiantes, porque yo he tenido también compañeros que han venido, y esos amores que se dan, y esos que dejan las carreras. Y bueno, nos encontramos frente a un señor que es grande, digamos, de edad, no lo vamos a decir mucho, no. Pero se va a encontrar con chicas que son las que estudian cuando arrancan los 18 años, jóvenes. Y bueno, no platenses, pero es un mundo nuevo, es verdad. Él se mueve con mucha agilidad en un ámbito que le es muy propicio. Claro. La administración, inclusive, él toma un trabajo que tiene que ver con el inventario, trabajando en un lugar que tiene que ver con la administración, pero es otro lugar. Claro. No es un edificio oficial. Trabaja para el Estado, pero en una casa particular. Claro. Eso es lo interesante, como que lo sacás de la oficina y lo pones en otro contexto. Yo cuando pensaba en dónde él trabajaba originariamente, me imaginé el pasaje de Rocha. Yo ubiqué por ese lado que él podía trabajar en un lugar ahí por la calle 49, pero estaba inventado, ¿no? Sí. A mí siempre me volvieron locas esas escaleras que tiene, esas escalinatas hermosas. Bueno, yo amo la construcción de la ciudad de La Plata, en la medida que respetan siempre el original, claro, del proyecto. Y bueno, después había que llevarlo al lugar donde él tenía que hacer el trabajo, que bueno, eso me ayudó. Toda esa cartografía que junté, toda esa búsqueda, todo ese trabajo de campo, o sea, traté de ubicar la época más o menos para ver cómo podía ser, y bueno, más o menos intenté llevarlo adelante con Eugenio, que era un señor que no era, digamos, el galán, el hombre que llevaba adelante el trabajo, porque era un empleado que llevaba adelante una comisión, digamos. Vos sabés que yo no podía dejar de pensar, espero que no lo tomes a mal, pero es hasta un elogio, me parece. No dejé de pensar nunca en La tregua de Benedetti, no podía dejar de pensar, pero me la quería sacar de encima y no podía, pero porque tienen puntos en común. Y también pensaba en Montevideo, La Plata. Montevideo, la capital, y también es un pueblo, es una ciudad-pueblo. Entonces, estas situaciones de tipos solos, que no tienen... Este Eugenio, pobre, no lo dejan irse de vacaciones, y él se queda. No es que discute, pelea, no, él se queda, acepta lo que le llega porque no tiene mucho para elegir tampoco, ¿no? Es un tipo muy solitario, no tiene amigos. Tiene un amigo. Ese amigo es el que lo rescata un poco de esa bulia que es su vida, y es un poco, los hace recordar un poco, que dice en el libro, ese verano del 61 que he venido a Mar del Plata. Sí. Entonces, siempre esperando que el amigo tenga el auto, que lo venga a buscar, lo lleve. Creo que el amigo es el que lo rescata, y después algunas enseñanzas que él va a aprender un poco a lo largo del camino, con algunos personajes más que dentro de esa ficción él va a encontrar, y de alguna manera va a encontrar algunas respuestas de esas medias existenciales, en realidad, porque los planteos que se le dan a él escapan a su mollera, como diría el personaje de El Don, que después hablaremos de él un poquito más adelante, también es como que le sirve como tutor
donde se puede apoyar, más allá del amigo que acabas de nombrar, este personaje que se le aparece de la nada, después veremos, y se ofrece a ayudarlo porque sí, solamente para entrar en esa casa y hacer ese trabajo con los libros también, hacer un inventario de libros y de todo lo que hay adentro de esa casa. Cuando uno empieza a leer el inventario, se encuentra, para quienes amamos al amigo Borges, se encuentra con el epígrafe del jardín de senderos que se bifurcan, y eso para mí ya fue la apertura. No sé, me puedo equivocar a la hora de interpretar, pero ese juego con ese cuento de Borges, la aparición de este personaje del Don, y algunos indicios que andan dando vueltas por ahí, no sé, te tiro lo que fui anotando. En algún momento habla del nuevo sendero, después dice algo así como el tiempo pasa volando, el espejo también presente. Hay cuestiones que estás me parece, jugando con Borges y con este cuento en especial. ¿Puede ser? Sí, hay un guiño a todo lo que estás comentando. Se fue dando casi normalmente porque en la investigación de los personajes que realmente participan en la historia, y acá también hay una búsqueda de los escritores que han formado parte de la vida de La Plata. Claro. Y yo lo tengo en cuenta eso. Y por eso el material, las cartas, un montón de elementos que usé, traté a mi manera, porque es lo primero que hago de este tipo, de que estuvieran presentes. Para mí son muy importantes. Uh-huh. Para mí tenía que haber algo. Y me parece que hay personajes que aparecen en la historia que para mí son muy importantes, representan momentos de mi vida, y me parece que es como que tomé un poco la vida de Eugenio para tomarla prestada y incorporarle algunas cosas. Uh-huh. Inclusive hay algunos personajes que aparecen, hay momentos mágicos que en realidad son viajes, son sueños, que en realidad... Que le suceden a Don. Que le suceden al Don y que no ocurrieron tal vez nunca. Pero bueno, lo interesante es que estén, porque era como el gran sueño que tenía el Don, y me pareció que era el momento que aparecieran. Porque yo tenía ese material y me parecía que era cuestión de tratar de ubicarlo en tiempo y forma, y que él pudiera hacer esos viajes, y que estaba de mi mano tratar de llevarlo adelante en alguno de los capítulos, por lo cual iba a tener, inclusive hasta que ese pobre hombre pudiera cobrar algunas cuentas que claro. habían quedado de algún tiempo pasado, ¿no? Bueno, traté de ubicarlo en ese aspecto, ¿no? Y otra de las cosas que aparecen, y ahora es para hacer un pequeño corte musical también, creo que es en el personaje de Laura, una de estas estudiantes que aparecen, que va a esta casa a estudiar, es un grupo Team Top que yo realmente no los conocía, y los estuve googleando, como se dice ahora, y por suerte hay material de ellos en esta plataforma de música de la S Verde, así que hacemos un corte chiquitito para seguir hablando de la novela, pero desde la música, con el tema Melodía de Amor, que me gustó, de Team Tops. Y ahí dejamos de escuchar a este grupo que nos decía Sergio que él supone que son mexicanos, y que al Club del Clan, ahí está, no me salía, tienen un aire similar a esta gente. Pero este es como medio anterior. Sí, el Club del Clan es del 65, 66, 67. Sí, tenés razón. Esto estamos... Esto 62, inicios de... Ahí estamos. Sí. Y cómo suenan, ¿no? Porque tienen ese sonido particular. Exactamente. Pero por suerte bastante fidelidad tiene, no suena muy, muy feo. Seguimos hablando de la novela
el inventario, que también en un punto hacer el inventario de una casa, de ver todo lo que tiene una casa para una persona como Miranda, en un punto también es tener la posibilidad de parar la pelota y hacer un inventario de su propia vida, ¿no? Sí, él nunca había tenido un desafío y bueno, toda esa cantidad de libros, todos esos anaqueles llenos de cosas y recuerdos de algún otro momento, y cuando bueno se encuentra con alguna de esas chicas que viene a buscar material para poder usarlo para la facultad, es como un poco se siente acompañado. Claro, ni él no tenía la formación, era el famoso idóneo, el hombre que sabía hacer las cosas, pero no había estudiado, ni tenía títulos. Estamos hablando de una época antes de Cristo casi, digamos, para la modernidad. Y tiene también mucho que ver con eso que hablamos de La Plata. La Plata era una ciudad que acompañaba, digamos, ese gran desarrollo que tenía la ciudad de Buenos Aires, y los estudiantes que venían acá eran bien del interior de la provincia muchos. Y claro, para ellos este era un mundo fantástico. Claro. Y bueno, él inclusive comienza con algunos de los personajes que aparecen en la historia, comienza a desasnarse, comienza a preguntar un poco sobre algunas cosas que va leyendo, y bueno, se encuentra con una persona que le puede explicar y lo puede guiar. Eso que vos decías es verdad, es como el Lazarillo de Tormes. A él lo podía guiar y él se dejaba llevar, y le gustaba, porque él nunca había tenido, en su momento cuando él se habla un poco de la vida de él, no había tenido una vida muy buena. No. En una época donde la gente todas eran dueñas de su casa, él alquilaba en un barrio de mala muerte. Y aparte no había podido seguir una carrera que realmente le gustaba, lo apasionaba, como era la pintura. Exacto. Y lamentablemente tuvo que terminar trabajando en la administración pública porque, bueno, era lo que había en ese momento. Exactamente. No tenía mucho para elegir. Aparte era un hombre que para 1962... tener 50 años... Ya era un viejo. Era un viejo. Claro que sí. Era un viejo. Sí. Pero el hecho de empezar a vincularse con gente más joven y haber salido un poco de esa oficina nefasta que seguramente trabajaba en un lugar oscuro, se encontró con un lugar que, en la medida que él llegó y se comenzaron a abrir todas esas ventanas, en todo sentido las ventanas se fueron abriendo, comenzó a salir el sol un poco también en su vida. Sí. Y otra cosa que es interesante de ver, y no aparece tanto, pero bueno, al final más que nada, es como que se va cortando la trama narrativa con notas, cartas, informes. Me quedé con ganas de más de esos cortes en la narrativa, porque está bueno como la incursión de las cartas o de las notas o el mismo informe. Cuando venís leyendo todo la narración, ese corte le da como un aire, como el aire que le da Laura en la vida en esos poquito tiempo que le da Miranda. A mí hay un momento que a mí personalmente me gusta, que es un capítulo que empieza con la descripción de las cosas que va encontrando, el verdadero inventario, digamos. Claro. Donde van tal cosa, las van contando, obviamente están sacados de cartas, y hay un montón de cosas que uno no imagina que en una casa había inventariada. Claro. Tal vez vaya a saber cuánto tiempo atrás. Y a mí me pareció muy interesante porque era un verdadero inventario eso. Yo no tenía que inventar nada, ya estaba en esa casa. Y esas cartas, que yo me acuerdo en algún momento cuando tuve la posibilidad de ver, eran un papel, como papel manteca. Claro. Eran las cartas originales que yo encontré. Mucho antes de que fuera esta hermosa casa museo que es hoy. Antes era una biblioteca. Y era un lugar casi abandonado, realmente. Yo me acuerdo haberme traído algunos libros que me dieron porque la gente no iba demasiado. O sea que el lugar que yo conocí por primera vez no era demasiado alejado a que está
Eugenio. Sergio, ¿te quedás un ratito más para, Sí. después de este nuevo corte, hablar un poco más del Don, que es un gran personaje dentro de la novela? Y estamos abriendo el tercer bloque, tuve que mirar porque medio que me perdí dónde estábamos, con Antonio Viravent y el tema que le dedica a Alejandra Pizarnik, La última inocencia, que es por supuesto el título de una de las poesías de Alejandra Pizarnik, que si tenemos un ratito de tiempo, por lo menos trajimos el libro para leerlo. Si podemos lo leeremos y si no la semana que viene, porque no podemos dejar pasar a una poeta como Pizarnik. Una gran amiga de Cortázar. Exactamente, una gran amiga de Cortázar. Y una de las cartas más amorosas que yo he leído es la que le escribe Cortázar a Alejandra Pizarnik después de su segundo, creo, intento de suicidio. Qué bella carta esa, sí, grandes amigos también. Sergio, vamos un poquito a este personaje del Dom, que después terminamos... No importa, ¿no? Porque si no vamos a abrir demasiado el juego, pero que después cuando firma una carta nos damos cuenta que es X persona. No sé si lo querés decir, pero porque me parece que es abrir demasiado el juego y que vamos a dejarle algo al oyente para que descubra. Y al lector. Y al lector, sí, sobre todo. Pero este Don es de algún modo la referencia del epígrafe de este juego con lo temporal, con estos viajes que se suceden en algún lugar. ¿Tienen que ver un poco el Don con esta posibilidad de convivir en tiempos distintos? Sí, creo que sí. Me parece que son momentos que él es como que pareciera que cubre dos épocas, ¿no? Uh-huh. Pareciera que está hablando de una época y sin embargo va a otra. Creo que él es un ejemplo de la ductilidad, me parece, del personaje, sí, que se mueve entre dos mundos con mucha soltura y que, como dirían, tiene mucho carretel. Sí. Para contar las historias, y todo eso que Eugenio va haciendo en el inventario, que muchas veces se los va comentando, él le da una devolución que es un poco más elevada que el simple me parece muy bien. Claro. Creo que hay una parte que dice que no es solamente subir y bajar un libro del estante de arriba al estante de abajo, no, era mucho más. Lo que pasa es que el Don maneja el conocimiento de lo que hay en la casa como vecino del barrio, como un hombre que apareció de la nada y que es de esa zona, y de a poco Eugenio comienza a querer mucho ese lugar, porque ha conocido personas que le han sido muy importantes, se ha despertado el conocimiento, se despertó el amor, o lo conoció. Sí. Sí, yo creo que lo conoció. Lo conoció, sí, lo conoció. Creo la que vecina también que aparece, que recién la vecina que se convierte como una especie de madre, me parece, ¿no? Una madre, una amiga con quien poder charlar, comentar, cuchichear de algunas cosas, y que son un poco los invitados a ese gran momento donde se van a reunir en esa casa que en realidad fue el lugar que los juntó a todos. Claro. Probablemente falten algunos personajes, pero bueno, el intento estuvo. Pero están como la vecina simboliza a las vecinas de esa zona. Sí, entonces de algún modo están unificadas en ella. Cata era Catalina, sí, Cata. Y el Don es el tipo sabio de cualquier barrio que te encontrás en cualquier esquina, sobre todo en esos años, ¿no? Son como arquetipos estos dos, porque por ahí vos decís, faltan personajes, pero ellos dos concentran a un montón de otros personajes, me parece. Sí, aparte en esa época la zona donde él tiene que hacer el trabajo no es la zona de hoy. Claro. Era un suburbio. Sí, es cierto. Donde las calles eran, algunas eran todavía de barro, claro. pasaban carros.
lo más cercano era que pasaran los tranvías o los micros. Bueno, porque si la leemos pensando en La Plata hoy, se nos escaparía esa cuestión mágica de otra época. Me parece que tenemos que leerla, o por lo menos yo intenté en un momento dado, sin ser platense, de leerla tratando de vivenciar los 60, porque es como que no es el centro, tampoco estás en las afueras, pero estás ahí como en el límite, ¿no? Como en un borde, y eso le da otra vueltita también a la novela, a la historia. Por eso siempre hay alguna referencia de época, de alguna cosa que en la época era importante, para no irnos de la historia, y me parece que lo que puede pasar es lo que vos decís, que uno lo ubique hoy. Claro. Y no, el lugar, él vino de un lugar que vivía lejos, y él venía del centro, realmente era el centro, y el lugar donde él trabajaba era un lugar bastante alejado de... Hay algo que me llamó mucho la atención y lo anoté para preguntártelo, Sergio. Hay una carta ya hacia el final que le escribe Eugenio a su jefa, y la firma como Eugenio Campos, no como Eugenio Miranda. Me descolocaste totalmente. ¿Por qué? En realidad, porque me lo han preguntado varias personas. En realidad, qué lástima que no soy original, chico. No. En realidad, mi respuesta no va a ser nada original, sino que evidentemente fue un error en la impresión. ¿En serio? Sí, qué pena. Fue un error, la verdad, que cuando se corrigió, obviamente, a mí no se me escapa el apellido del personaje, pero bueno, quedó así. Y bueno, yo tengo varias personas que me han preguntado por eso, y buscando la página donde es una de mis amigas, que es de Berisso, me acuerdo que me dice, pero ¿por qué? Si acá tiene que... Porque nos haces pensar por qué Campos. No. Campos era un compañero de él en el trabajo, que ni la jefa de la oficina era un tipo que lo gastaba él. Sí. Y en realidad fue un error en la impresión, que por supuesto, si hay otra edición, seguramente se corregirá, pero no tiene ningún misterio, sino fue un error de cuando se llegó a la imprenta. Está bien. Y yo lo descubrí después que me lo dijeron, la verdad que una pena. Para ir cerrando, Sergio, algo que hoy hablaste medio al pasar, estos viajes febriles del Don, que aparecen dos, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. Estos viajes hasta temporales. Yo vuelvo al epígrafe otra vez, perdóname que sea tan pesada con Borges. Es que fue elegido. Claro. Es que sí, me lleva sí o sí. Aunque haya sido de los últimos escritores que yo he leído, no quiere decir que no lo recuerde. Lo tuviste muy presente. Sí, lo tuve presente. Estos viajes en el tiempo, en un punto, es volver un poco, ¿no?, a esta idea de mundos paralelos, realidades paralelas, que en un punto es lo que hacia el final el lector también va descubriendo, ¿no? La posibilidad de que haya dos realidades conviviendo. Sí, en realidad es así. Y también es como que está cumpliendo un sueño que nunca se pudo llevar a cabo, y esos viajes febriles son un poco alocados algunos, la verdad. Hay un viaje por Latinoamérica que es muy grande, y el más parecido a nosotros a lo mejor será cuando él va a cobrar una deuda de una venta de animales. Ese es el menos llamativo. Claro. Pero el otro sí es un delirio que viaja, y hay algunos personajes que yo he incluido y que están dentro de ese viaje que hace Colombia, con algunos personajes que lo saqué de unos relatos que había hecho García Márquez, con algunos personajes que tienen que ver también un poco con su niñez, y con algunos personajes que él conoció en su vida. Algunos no fueron hombres ilustres, pero algunos no terminaron bien. Los incluí porque me parecía que era una historia muy interesante, y aparecen ahí nombrados en este viaje febril que él tiene, pero habría que preguntárselo del más allá, se podrían juntar junto con García Márquez,
y preguntarle por qué fueron usados en un libro en Argentina. Sergio, ¿estás escribiendo algo? ¿Estás con algún texto entre manos? Sí, estoy escribiendo una historia que yo le estaba contando a mi primo. Es una historia, sí, como de ciencia ficción. El lugar viene a ser La Plata. Tiene que ver con esta superchería que existe sobre el tema del origen de la ciudad, el tema de que tiene que ver con todas las estatuas y con todos esos lugares, pero en una historia que, si bien no menciona el lugar exacto, sí tiene que ver con esta ciudad, y tiene que ver con una historia que son esas historias medias apocalípticas, donde los personajes, que sería un hombre, una mujer y un perro, que van a estar en esa historia, en una ciudad que como que se va hundiendo en el medio de este apocalipsis que nos toca vivir, y que para mí fue muy placentero, porque hace mucho que tenía ganas de escribir eso, y bueno, durante la pandemia aproveché para volar un poco. Claro. Y hacerla. Así que bueno, será seguramente lo próximo que venga. Buenísimo. Y tenés que contarnos qué es lo que va a pasar pronto en YouTube. Ahora me acordé yo, ¿viste? Sí, no, lo que va a pasar es que junto con el dúo Trova 2 y quien les habla y otros más, pero hemos hecho un trabajo que tiene que ver con la vida de Almafuerte, que está formado por canciones que son hechas por el dúo, formado por Carlos y Alfredo Viguier, y yo tengo la parte a cargo de la lectura de un relato que tiene que ver con los poemas, pero me acostumbré a relatar algunas cosas para ir contando un poco la vida de este hombre bastante atormentado, y bueno, las canciones tienen que ver un poco con eso, y se pudo grabar en un estudio. En YouTube va a salir el próximo sábado 13, que es el aniversario del nacimiento de Pedro Bonifacio Palacios, y a las 21 horas hay un reloj que va a estar marcando la hora, y a las 21 horas se activa, y ahí comienza ese espectáculo que grabamos con mucho cariño hace un mes, y bueno, va a salir como nuestro rescate de autores platenses. La idea que tenemos es seguir trabajando con otros autores, pero bueno, Almafuerte está en nuestro ADN. Claro. Y así que bueno, el primer trabajo es y bueno, esperemos que a la gente le guste. Lo hemos visto y ha quedado muy bonito, pero bueno, que el que juzgue sea el público, digamos. Bárbaro, Sergio. Sergio Barayazarra, al final me iba a equivocar en algún momento, El Inventario. ¿Dónde la podemos encontrar, Sergio? ¿Sabés dónde está la venta? En la normal. Sí, porque es de Editorial Espéride, de Pablo Cipolla, está en la normal, y bueno, búsquenla, muchachos. Creo que si no la leen le puede llegar a salir un grano relativamente grande en la nariz, así que búsquenla. Es de una lectura muy, muy interesante, y además el editor ha pensado en la gente con problemas de vista, porque tiene una letra y un espaciado y un color de hoja especial para leer una muy buena novela que para los platenses y para los que no lo son, lo lleva a un lugar y a un tiempo y a ver algunos personajes que después vamos descubriendo especial. No te la pierdas, El Inventario, Sergio Barayazarra. Sergio, ha sido un gustazo. Ojalá podamos volver a charlar cuando tengas tu próximo libro. Gracias, Sergio. Gracias a vos por la invitación.